Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar con una oración. Bendito Dios, te agradecemos esta oportunidad que nos das de apartar este tiempo para estudiar tu santa palabra a través de este método del catecismo. Queremos rogarte que nos bendigas para que el estudio de tu palabra sea provechoso, para que nos lleve a conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por medio de Él a ti, y para entonces amarte más, y que ese amor se manifieste en un mejor servicio en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos concedes estar aquí. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a tener hoy el estudio a partir de la pregunta número 39, pero entonces quisiera nada más repasar la última pregunta que habíamos estudiado, que la vimos un poco apuradamente, la pregunta 38, que dice: ¿pero tiene alguna importancia que Él haya sido clavado en la cruz en vez de haber padecido alguna otra clase de muerte? La respuesta es sí. Es importante porque por ello se me asegura que Él tomó sobre sí la maldición que estaba sobre mí, pues la muerte de cruz era maldita por Dios. Y teníamos los versículos de Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13. Uno de los detalles para estar atentos es que en este catecismo las preguntas son personales, y vean que dice: sí, es importante porque la maldición que estaba sobre mí es personal. Y entonces la redención personal también. Entonces vimos que es tanto el cumplimiento de la profecía como el método de redención. ¿Por qué? Porque vimos que era una sustitución. Y habíamos visto también ese versículo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Él recibe maldición, nosotros bendición. Y bueno, antes de iniciar con la pregunta 39, digo, ¿cómo podemos responder ante esto? ¿Cómo que el Hijo de Dios recibe maldición para que nosotros recibamos bendición? ¿Cómo vamos a recibir eso? ¿Qué va a producir eso en nosotros? Si nosotros somos indiferentes a una realidad tan maravillosa como esta, que el Hijo de Dios se pone para recibir en la maldición, y que yo no reciba la maldición sino la bendición, si eso no produce algo en nosotros, nuestro corazón es todavía de piedra. Corazón sensibilizado por el Espíritu Santo nos lleva entonces a apreciar el sacrificio vicario de Cristo. Pregunta 39. ¿Por qué era necesario que Cristo se humillara hasta la muerte? Tenemos la respuesta que dice: porque la justicia y la verdad de Dios no admitían satisfacción por nuestros pecados por ningún otro medio, sino solo por la muerte misma del Hijo de Dios. Entonces leamos los versículos que apoyan esta respuesta. Por favor, leamos Génesis 2:17. Shirley. La hermana ha leído la sentencia: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese comer del fruto prohibido es el pecado. Y entonces la Sagrada Escritura nos dice muy claramente: por cuanto todos pecaron, es decir, que todos nosotros, descendientes de Adán, hemos hecho eso. Hemos pecado, haciendo lo que estaba prohibido. Y la sentencia es muerte. Cuando hablamos de la justicia de Dios, el
mejor de los ejemplos es recordar que Dios es juez justo. Eso nos sirve, sí, para evangelizar, pero también para reflexionar la grandeza de nuestro Dios. Dios es juez justo. Un juez justo no va a dejar que el culpable se quede sin pagar su deuda. Por eso es que Dios no puede simplemente decir a una persona: ¿sabe qué? Hagamos una cosa, olvidemos todo y de aquí en adelante pórtese bien. No, porque todo eso, todo ese pasado es una deuda que debe ser pagada. Dios en su justicia dice: eso tiene que pagarse porque tiene que pagarse. Y como el ejemplo que solemos poner al evangelizar, ¿qué pensaríamos de un juez que, sabiendo todas las pruebas de que esta persona que está acusada y ya se demostró que es el culpable, diga: perdonémoslo, tranquilo, vayas? Pero ¿cómo se va a ir así? Si ya se comprobó que hay un delito que él cometió, cualquiera que sea. Mató a alguien, violó a alguien, robó algo, lo que sea, porque recordemos que sí, hay gravedades en los delitos, pero para merecer el infierno no tiene que ser un delito grave. Un solo pecado nos hace merecer el infierno. Un solo pecado fue necesario para que fueran expulsados del paraíso Adán y Eva. Entonces, la imagen es esta: Dios el juez y nosotros con no un pecado sino muchos, y con toda la evidencia de que fuimos culpables. Él no puede simplemente decir que aquí no ha pasado nada. Se tiene que pagar la deuda. Y el caso nos sirve mucho ese del juez, porque claro que nos molestaría que si robó lo dejen salir como si nada pasara. No, tiene que pagar. Robó, mató a alguien, no, tiene que pagar. De hecho, en la Sagrada Escritura vemos muy claramente que, por ejemplo, en el caso del homicidio, el homicida, aunque hubiera matado sin intención, por accidente, aún así era digno de muerte. Así, eso nos muestra la justicia. ¿Lo han leído eso? Por eso es que existían las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. Porque decía: si alguien mató a otro, aunque no fuera a propósito, no es que eran enemigos ni nada, por un accidente, pero lo mató, los familiares de ese tenían el derecho de matarlo a ese otro. Y por eso había las ciudades de refugio. Él tenía que huir ahí, porque ahí no podían matarlo. Entonces eso también tiene una analogía preciosa de quién es nuestra ciudad de refugio, ¿verdad? Porque ustedes y yo somos ese que cometió eso, digno de que nos dieran muerte. Pero vamos a una ciudad de refugio. Entonces, entendamos eso. Es imposible, no puede simplemente olvidarse. La muerte era el pago. Y entonces, Cristo tiene que Él pagar por nosotros y experimentar Él ese castigo de muerte, no porque Él hubiera pecado, sino en nuestro lugar. Leemos Hebreos 2, versículo 9, versículo 14 y versículo 15. Mauricio. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y el 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos que claramente esos versículos nos demuestran la necesidad que había de que Cristo se humillara hasta la muerte. Vean que dice ahí: a causa del padecimiento de la muerte,
Después fue coronado, pero nos dice la razón, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y ahí hace falta recordar por todos quienes, por todos los creyentes, ¿verdad? Siempre tenemos que calificar esos adjetivos porque llegaríamos a conclusiones equivocadas si pensamos que ese por todos es por todos sin excepción. Exactamente. Caeríamos en universalismo. Y lo otro también nos llena de esperanza cuando dice, voy a leer desde el versículo 13 de Hebreos 2, porque dice, y otra vez confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esto es una de las cosas hermosas que nos confirma una cosa, hermanos. Toda la Escritura se centra en el Hijo de Dios, porque esta profecía que dice aquí, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, se está dando como una profecía cumplida en Cristo con los hijos de Dios que Él salva, pero ¿saben dónde estaba eso? Vean que si ustedes tienen mi misma versión, está corridito, está identado como diciendo, esto es una cita de algo diferente. ¿Quién pudiera leer Isaías 8:18? Lo tiene Christopher. Somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Ahora, ¿quién está hablando ahí? Isaías. Y está hablando de sus hijos a los cuales él les dio un nombre específico por la situación que estaban pasando. Entonces vean qué interesante, un versículo y un pasaje en el que no pareciera que se está hablando de Cristo, se está hablando de Cristo también. Toda la Escritura nos tiene que apuntar hacia Cristo, y miren que aquí eso es lo que hace. Entonces nosotros no siempre es fácil entenderlo, no siempre podemos, pero los apóstoles lo hicieron. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Quién hubiera pensado leyendo Isaías que se estaba hablando de Cristo y de los cristianos? Qué tremendo, ¿verdad? Y eso era lo que se refería. Ahora, y para combatir ese universalismo, vea que es Él y los hijos que Dios me dio. Eso nos recuerda aquellas palabras de Cristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, los que están salvados fue porque el Padre se los dio al Hijo. Sálveme estos. Y Él va a después decir, aquí yo y los que Dios me dio. Y no se pierde ninguno. También dijo eso Cristo, ¿verdad? Vean que por todas partes, si estudiamos, la palabra de Dios se confirma a sí misma, se interpreta a sí misma. Este pasaje apoya a este otro. Cuando nosotros encontremos aparentes contradicciones, el problema no está en la Sagrada Escritura, sino en nosotros que no estamos entendiendo algo. Algunos de los dos versículos que parecen contradecirse no lo estamos entendiendo bien, o los dos. Pero la Biblia no se contradice. Hay otro que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sí, Juan 10:27. Entonces, ¿qué es lo hermoso aquí? Entonces, que nos confirma que esos todos de los que habla aquí, para que por todos gustase la muerte, se refiere a esos que Dios le dio. Pero otra cosa, que es un beneficio. ¿Para qué fue que Él se humilló? Porque oigan que dice, fue hecho menor que los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sabemos que el hombre se refiere a la naturaleza humana. Están los ángeles, pero Él no se hizo ángel, se hizo menor que los ángeles. Tomó nuestra naturaleza y Él lo explica ahí. Como los hijos participaban de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Y aquí está la razón para que... Y entonces dice, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte.
una de las cosas más paradójicas que vemos en nuestra fe cristiana o en la religión cristiana, que no tenemos que tampoco temer de decirlo así, es que en la muerte, que parece la mayor derrota, estaba ocurriendo una victoria. En esa muerte estaba siendo vencido el que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Porque en ese momento estaba pasando lo que había prometido Dios en Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastando la cabeza de la serpiente. Pero no solo eso, herido en su calcañar, ¿verdad? Porque eso es lo que dice que iba a hacer la serpiente. Tú le herirás en el calcañar, dice. Y ese es el significado. Entonces esto es todo lo que se ve aquí. La humillación de la muerte. Filipenses 2:8, por favor. Marco. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien. Entonces, recuerden que nosotros estamos estudiando lo que creemos sobre el Hijo de Dios. Ya estudiábamos en el pasado lo que creemos sobre el Padre, creador y toda la providencia y el decreto y la elección. Todo eso lo estudiamos. Ahora estamos estudiando lo que el Hijo hace y eventualmente lo que el Espíritu Santo hace. Pero entonces, en cuanto al Hijo, eso es lo que estamos estudiando, que el Hijo tiene un estado de humillación al tomar la naturaleza humana. Pero no solo toma la naturaleza humana, sino que participa de la maldición que la naturaleza humana tiene de la muerte, la paga del pecado, aunque él no pecó. Entonces, de aquí nosotros tenemos que salir agradecidos al haber repasado. Qué maravilloso es esto. El Hijo de Dios se hizo como nosotros, para entonces poder pagar nuestra deuda, para que entonces él pueda decir en el día final, y no estoy diciendo que es que así vaya a ser, pero tenemos que, realmente el día del juicio final es algo incomprensible, yo no puedo, pero tenemos ciertos datos de cosas de lo que ese juicio significa. El juicio lo que significa es que se dan evidencias de la culpabilidad del hombre. ¿No es cierto? Eso es lo que hace el juicio. Este es culpable y aquí está la evidencia. Pero en el caso de los cristianos, este es el culpable, está la evidencia y Cristo da la evidencia de que Él pagó. Después de resucitado tenía las marcas de los clavos y en el costado le dijo a Tomás, crea, soy yo. Eso es algo, hermanos, maravilloso. Que Él quisiera preservar su cuerpo de tal manera, su cuerpo humano glorificado, sí, glorioso, pero con aquellas marcas que dicen, fue pagado el precio. Entonces, por eso no tenemos los creyentes que pagar, porque fue pagado el precio. Pero ¿qué le pasa al que no creyó en Cristo? O al falso creyente, o al incrédulo, ¿qué le pasa? No hay quien responda. Aquí está la evidencia de su culpabilidad. Y nadie ha pagado por usted. Vaya, pague usted. Eso es espantoso. Seguimos en la siguiente pregunta, número 40. ¿Con qué propósito también fue sepultado? Respuesta, para que así Él demostrara que en verdad estaba muerto. Los siguientes versículos nos van a ayudar a entender que lo que nosotros tenemos aquí es un registro histórico. O sea, lo que aquí se escribe en el Evangelio y en los Hechos, el Nuevo Testamento es un registro histórico de algo que se comprobó y que alguien dijo, esto pasó. Y ustedes y yo creemos en este testimonio. Por eso tantas veces dice Juan, esto yo se los escribo para que crean. Y vamos a leer eso y a creer el testimonio de que Él verdaderamente fue sepultado. Hechos 13:29, Mauricio. Y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas
pusieron en el sepulcro. Bien, eso es un registro histórico, es decir, cuando se daba el Evangelio se estaba diciendo, esto ocurrió. Ustedes también recuerdan en el relato de Mateo del Evangelio que ellos mismos dicen que le pagaron a testigos falsos que dijeran que habían robado el cuerpo y cosas así. Pero el asunto es, él fue sepultado. Leemos Mateo 27:60, Marco. Lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Después de ser una gran piedra alejada del sepulcro, se fue. José de Arimatea fue el que hizo esto, ¿verdad? Él va, pide el cuerpo del Señor Jesús, se aseguran de que está muerto y lo ponen en un sepulcro que la gente vio y pusieron una piedra grande, tanto que en otro momento dicen las mujeres, ¿y quién nos removerá la piedra? Ellas sabían que está ahí y hay una piedra ahí. Ahora, cuando yo hablo de estas cosas y les hablo, ustedes no debemos agradecer que el Espíritu Santo puso en nosotros fe, porque esto que yo les leo, que estamos leyendo, lo creemos. Pero yo les pregunto, ¿por qué lo cree? Usted no estuvo ahí. Pues gloria a Dios, porque Él nos dio la fe. Yo sé que esto que estoy leyendo es verdad, que Él fue sepultado. ¿Quién puede leer Lucas 23:53? Marco otra vez. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto el ladrillo. Y da un poquito más de detalles. Es un sepulcro que nadie había usado al momento. Juan 19:38, Byron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Qué versículo? Sí, hermano. Pastor, me parece curioso en esos dos versículos que vimos anteriormente que recalca que era un sepulcro nuevo, un sepulcro que nadie no había utilizado. ¿Hay una razón del por qué es una tradición? No sé si es tradición, pero yo puedo pensar en eso. Es decir, ahí no había cuerpo de nadie más. ¿Entienden? Entonces, si había solo un cadáver puesto ahí y después ya no había ningún cadáver, entonces es más evidente en el momento de la resurrección, porque si no se hubiera prestado tal vez a confusión. Había varios cadáveres, uno de ellos falta, pero ahí no había ningún cadáver, solo el de él y ya no está. Meditemos un poquito en el versículo, entonces, en Juan 19:38. Estamos viendo entonces la necesidad de la sepultura, pero este versículo nos da unas enseñanzas bastante buenas, hermosas. Después de todo, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo. Lo habíamos visto, creo, un poco, pero meditemos otra vez en él. Hermanos, es posible eso. Es posible que a veces seamos cristianos secretamente. Pero eso no puede pasar para siempre. Es posible que nos haya pasado un tiempo, pero no puede quedarse en ese estado. Ahora, este es el momento en que ese que había sido discípulo secretamente ya no es secretamente, porque por esto está haciendo eso. Ahora, vean este hombre, José de Arimatea, no decía nada y me daba miedo. Me daba miedo juntarme con ellos por todo lo que pasaba, por el rechazo que podía tener. Vean que era una persona de cierta clase social, ¿verdad? Porque tenía acceso a un sepulcro como ese, etc. Incluso a hablar con el gobernador romano. Va y habla, o sea, no es cualquiera aquí.
Y hasta ese momento le daba miedo, pero llegó el momento en que ya no tiene más miedo. Ahora voy a decirle a todos que yo soy listo. O sea, no lo digo con la boca, con los hechos se lo estoy demostrando. Yo voy a pedirlo, yo lo voy a sepultar. Ahora pienso. Y todos los que sí eran discípulos en apariencia, ¿dónde estaban? Es muy fuerte esto. Pero sí sabemos que entonces, como les digo, uno puede ser por un tiempo cristiano secreto y puede ser cristiano miedoso un tiempo, pero no para siempre, porque la Sagrada Escritura nos da muy clara evidencia de que si usted no confiesa a Jesús, Él no le confesará delante de los santos, pero si usted lo confiesa, tiene que confesarlo eventualmente. Hay un tipo de negación que es temporal y de la cual uno se arrepiente. Pedro, ¿verdad? 3 veces. Pero hay otro tipo de negación de la cual dice, y si le negáremos, Él también nos negará. Entonces viene y hace esto tan especial que le ruega a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concede y lo llevó. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, otro, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, una vez más, ¿verdad?, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Esos son los versículos que apoyan esta respuesta que dimos de que se demostró que estaba muerto. No fue que aparentemente, como algunos quisieron decir después, que en apariencia había muerto, pero que realmente no estaba muerto. Fue muerto. Y por eso dice el credo, y sepultado. Pregunta 41. Pero si Cristo murió por nosotros, ¿por qué tenemos que morir nosotros también? Respuesta. Nuestra muerte no es un pago por nuestros pecados, sino la abolición del pecado y nuestro paso a la vida eterna. Vamos a ver en estos versículos que vamos a leer aquí la diferencia que tiene ahora la muerte para nosotros. No es que estamos pagando por nuestros pecados, es como dice aquí, la abolición del pecado. Vamos a leer los versículos. Juan 5:24, Marco. De cierto os digo, el que oye mi voz, el que oye mi palabra, y cree a quien me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, en un sentido se nos está hablando de que el cristiano no muere, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida, pero ha pasado aquí, ya pasé. Estábamos hablando espiritualmente, estaba muerto espiritualmente, ahora estoy vivo, ahora voy a experimentar la muerte, pero con otro propósito. Filipenses 1:23, Mauricio. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bien, entonces veamos el concepto que tiene el apóstol Pablo de la muerte. Ese debería ser nuestro concepto de la muerte. Entonces él dice que él ve la muerte y la desea en un sentido y en otro sentido no. Entonces él dice, bueno, hay tanto que hacer que yo quisiera quedarme aquí para seguir trabajando por el Señor porque tengo mucho que hacer y ese es un sentimiento. Dice, pero lo otro es mejor. Si me fuera, voy a estar con Cristo. Y ese versículo que dice, pero teniendo deseo de partir, esa palabra partir en el idioma griego es la palabra en la cual una barca que está en el muelle se le sueltan las amarras. Qué interesante, ¿verdad? Porque entonces dice, yo muero, pero no, morir es que me suelten, ya me voy. Eso significa.
Un día nosotros se nos van a soltar las amarras. Ahorita estamos amarrados al muelle y un día se nos dice, vaya. Y otra manera o sea, la muerte se vuelve algo diferente si nosotros la entendemos ahora como cristianos. Leemos en la parábola de Lucas 16, la parábola que llamamos del rico y Lázaro, que Lázaro era un hombre pobre que sufrió, la manera en que se describe la muerte de ese hombre. ¿Cómo es? Si quiere la leemos para que vean qué diferencia y cómo deberíamos nosotros ver la muerte. Aconteció, versículo 22, Lucas 16, 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Bien, entonces nos describe dos maneras de muerte. Usted muere en la fe o muere sin fe. Este primero murió en la fe, y morir en la fe significa que hay ángeles que llevan su alma, porque su cuerpo está ahí en el sepulcro. Lo interesante es que en el caso de Lázaro no hablan del sepulcro ni de eso, es en el caso del otro. Dice, fue llevado por los ángeles. Si nosotros nos nutrimos de esta palabra, cuando sea nuestro turno de despedir a alguien que sabemos que tiene a Cristo, o despedirnos nosotros, de ya decirle a nuestra familia, ya voy a ir, ya casi vienen los ángeles por mí. Y estos son cosas preciosas que Dios nos deja entender ahora de cómo debemos ver la muerte, no como el mundo la ve. El mundo, ahora, ¿indica esto una ausencia completa de temor a la muerte? Yo creo que no. Yo creo que lidiamos por nuestra falta de fe y lidiamos con eso. La muerte es algo que nunca hemos experimentado. Se va a separar nuestro espíritu de nuestro cuerpo. ¿Cómo va a ser eso? Pero el creyente lo ve así. Lo que estoy esperando es que me vengan a llevar, que me suelten la amarra ya. Entonces eso es lo que dice. El apóstol Pablo decía, pero que me suelten ya la amarra es muchísimo mejor porque voy a estar con Cristo. Y esto es lo que tiene que creer todo cristiano. Ahora bien, uno de los problemas serios de los cristianos de hoy, y que realmente es su apego a este mundo. Es un apego tan terrible que quisieran quedarse aquí para siempre. Pero el cristiano tiene que ver la muerte así. Y vamos a ver una razón muy poderosa para el creyente de ver la muerte diferente. Es Romanos 7:24. Mauricio. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el siguiente versículo, por favor. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, el contexto de decir así, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El contexto de todo el capítulo 7 es la realidad de que aunque ustedes y yo hemos sido perdonados, salvados, Dios nos dio un nuevo corazón, nos dio su Santo Espíritu, a pesar de todo eso podemos pecar. Y no solo podemos, pecamos. Y eso para el cristiano es muy decepcionante, porque uno quisiera no pecar más. Entonces, viéndose en esa situación inevitable, es que hay un clamor. Pero entonces vemos la muerte diferente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está hablando de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo que puede pecar? Solo Jesucristo. ¿Y cómo lo van a hacer? Haciéndome pasar por la muerte, llevando mi alma con Él y un día dándome un cuerpo que ya no podrá pecar. Aquí es donde nosotros dejamos de
de exaltar tanto el anhelado libre albedrío de las personas, ¿verdad? Porque uno dice, la gente entiende el libre albedrío como esa capacidad que yo tengo de decidir y hacer lo que me dé la gana. Pero ahora, cristiano, yo no quiero eso. Yo quiero que Dios me quite la capacidad de pecar. No quiero o sea, sería algo espantoso pensar en que en la eternidad exista la posibilidad de pecar. O sea, que Dios nos haga santos y todo eso, pero aún siempre esté ahí latente, que algún día pueda yo. No, nunca más bien, eso es lo que vamos a agradecer, que nos quite, nos arranque del alma para siempre la posibilidad y capacidad de desobedecerle a Dios. Ese es el pecado del cual seremos libres después de la muerte. Después de muerte ya no pecaremos más. Entonces, la muerte, ya no es entonces por nuestros pecados, más bien es nuestra liberación del pecado. Por eso, en un sentido, hablamos tanto de que ya nosotros estamos muertos al pecado. Como dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero dice, estamos crucificados con Él, juntamente. De eso se da testimonio en los bautismos. Por eso el bautismo, que significa realmente sumergir, nos da más claramente la idea de una sepultura, como dice Romanos 6, ¿verdad? Entonces, eso, ahora nosotros tenemos un concepto diferente de muerte. Ya realmente no muero. Ahora la muerte va a significar para mí entrar, ya tenemos vida eterna. Eso es lo que la Sagrada Escritura dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Pero vamos a tener que un día ser liberados de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que puede pecar. Vamos a ver la pregunta 42, que dice: ¿qué otro beneficio recibimos por la muerte de Cristo? Respuesta: que en virtud de su muerte, nuestro viejo hombre es crucificado, muerto y sepultado juntamente con él, lo cual es expresado en el santo bautismo, para que en adelante no reinen en nosotros concupiscencias y malos deseos, sino para que nos ofrezcamos a él como sacrificio de acción de gracias. Y vamos a leer entonces las citas sobre las que estaba ya adelantándome. Romanos 6:6. Marco. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, por favor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Bien. El versículo 4 no está ahí en la cita, pero vean que da muy claramente esa idea. Dice: porque somos sepultados. Somos sepultados. Es decir, le estamos diciendo que la sepultura lo que nos da es garantía de que es que estaba muerto. Entonces, entendamos eso: somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Eso es lo que estamos representando, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así que nosotros también andemos en vida nueva. Ahora pensemos un momentito en esto. Cuidémonos de que ese testimonio que dimos de estar muertos, sepultados y resucitados sea verdadero. Esa es una labor pastoral bastante seria. Nosotros debemos indagar si de verdad la persona que va a recibir la ordenanza sagrada o sacramento, como le decimos, de bautismo, de verdad está representando una verdad. Lamentablemente hay quienes reconocen: no, yo fui bautizado, pero yo no había ni muerto al pecado, nada, yo vivía en pecado.
Ahora nosotros pensemos en el presente. Tenemos que recordar nuestro bautismo con frecuencia por eso, porque a veces nos comportamos como si no hubiéramos muerto al pecado. Entonces, cada vez que hay un bautismo, recordemos, yo di testimonio como ese que están sumergiendo en el agua de haber muerto y haber sido sepultado. No tengo por qué ser dominado del pecado más. Y entonces, ¿a qué nos lleva eso? Otra vez a arrepentirnos y otra vez a seguir creyendo en Cristo. Porque se puede dar las dos cosas, ¿verdad? Hay quienes definitivamente dicen, no, mi bautismo es inválido porque ¿qué ibas yo a estar sepultado al pecado si vivía en pecado cuando me bautizaron? Te bautizaron por alguna otra razón, bueno, quién sabe por qué. Pero otros pueden decir, es que yo sí, y después parece que lo olvidé, que yo estaba sepultado y comenzó a darle otra vez lugar al enemigo. Entonces hay que recordarlo y vivir con respecto a esa verdad que hemos profesado, que hemos sido sepultados, como Cristo fue sepultado. Y luego resucitados como Cristo fue resucitado. ¿Quién desea leer Romanos 12:1? Doña Shirley. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese así que nos debe interesar bastante. Porque en la carta a los romanos, el apóstol ha hablado todo el evangelio muy claramente. Desde el capítulo 1 va explicando el pecado, la ley, la condenación, cómo es que somos salvados, todo. Y llega un clima que dice, ahora sí, si usted entiende esto, ahora usted entiende que usted existe para adorar a Dios. Y debe adorarlo de una manera, ahora sí entendiendo. Por eso nuestro culto es racional, lo que significa es involucra el raciocinio. Usted hace algo que está entendiendo. ¿Por qué lo hace? Cuánto dolor me da a mí que los domingos nos reunamos y pensar que haya personas que hay ahí que están haciendo todo lo que hacen, pero lo hacen por una simple rutina o costumbre, o no saben o por qué, pero no saben. No han pasado por todo lo otro que digan. Por eso es que yo me ofrezco como un sacrificio vivo a Dios, santo. Quiero agradarle a Él. Este debe ser el resultado de la comprensión correcta del Evangelio. Adoración. Adoración significa postrados ante Él, dispuestos a la obediencia a su voluntad, servirle a Él. Y vamos a ver la última pregunta para esta noche. Es la número 43 y dice, ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Les recuerdo que nosotros lo que estamos es estudiando todo el texto del llamado Credo de los Apóstoles, que aunque les dije que según cierta leyenda, cada apóstol los escribió, no es algo que podamos nosotros decir. No, se le llama Credo de los Apóstoles, pero no es porque los apóstoles lo escribieran. Sería entonces parte de la Biblia, ¿verdad? Pero no, lo que se quiere decir es resume la enseñanza de los apóstoles, porque eso es lo que hacen los credos y las confesiones, tratar de condensar lo más importante. Y este credo tiene 12 artículos muy importantes. Hablamos de Dios Padre, de Jesucristo, de su concepción, de su vida sin pecado, de su crucifixión, de su padecimiento, y luego añade, bueno, de una vez les digo, hay quienes, y hay los que estudian en documentos históricos, etcétera, dicen que inicialmente no estaba esa frase y que la añadieron después. Eso realmente no debe preocuparnos si estaba o no estaba, porque como nosotros no estamos, al hablar de credo, no estamos hablando de la Biblia, como que le quiten o le pongan a la Biblia algo, no, es el credo. Ellos consideraron, los creyentes de la antigüedad, importante incluir esa frase y pusieron descendió a los infiernos. Pero lo que sí es más importante es ver qué quisieron decir con eso, porque hay por lo menos 4 interpretaciones al respecto de eso, y algunas de ellas no son muy consistentes con la Sagrada Escritura. En el catolicismo romano, por ejemplo, lo que se cree es que Cristo lo que fue es al lugar ese que ellos llamaban el limbus, ¿verdad? El limbo.
donde estaban supuestamente las almas de todos los santos del Antiguo Testamento, y entonces él se los llevó, él fue ahí a ese lugar y se los llevó ya para el cielo. Nosotros no creemos que esa sea la enseñanza de la Biblia. Otros sí creen que él fue al lugar del tormento. Tampoco nosotros pensamos que esa sea una buena interpretación. Entonces vamos a leer la interpretación que nosotros consideramos más acorde con las Sagradas Escrituras de lo que eso significa. Dice, ¿para qué se añade o por qué se añade descendió a los infiernos? Para que, y vean que otra vez la respuesta es personal, para que en mis mayores dolores y peores tentaciones pueda sostenerme con este consuelo, que mi Señor Jesucristo me ha librado de la angustia y los tormentos del infierno, por medio de las indescriptibles angustias, tormentos y terrores de su alma, en los que fue sumido antes de ser crucificado y especialmente después cuando colgó de la cruz. Y entonces ahí hay una nota también que dice, no que él, a saber Cristo, entró en el lugar de los condenados, sino que entró absolutamente en el estado de los muertos. Y hay unas notas ahí para los que quisieran buscar los comentarios de doctores en teología. Pero vamos antes de terminar, a meditar un poco en lo que esto significa. La palabra infierno en el Nuevo Testamento, que también a veces es traducida Hades, corresponde a la palabra que en el Antiguo Testamento era Seol, o Sheol, si la quieren pronunciar así, pero esa palabra también significa y puede traducirse en ciertos momentos sepulcro. ¿Bien? Entonces, lo que nos habla es de que de verdad, como decíamos, fue sepultado, pero estuvo en ese estado de la muerte. Y ese es un estado terrible, realmente, porque él no solo pagó con su muerte, sino el estado mismo de un muerto, la separación de su cuerpo, su espíritu. Y el apóstol Pedro da una frase que nos puede ayudar en su sermón en el Pentecostés, cuando él dice, sueltos los dolores de la muerte, fue resucitado. Entonces quiere decir que él asociaba ese tiempo en el que Jesucristo estuvo en el sepulcro, su cuerpo sujeto a algo que es terrible, que es la muerte, para que nosotros no tengamos que pasar nunca por eso. Y como les había dicho antes, porque para nosotros la muerte ya no es eso, ¿verdad? La estábamos diciendo que ahora es ir con Cristo. Entonces, nosotros no creemos, primero así, rápidamente, para usar bien el tiempo, que él haya de verdad ido en su alma al lugar de tormento, por la sencilla razón de que al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿dónde estuvo Cristo muerto? En el paraíso, y ahí vio al ladrón que él salvó, a su último convertido en su ministerio de esta vida. Entonces esa es la razón.